Un espacio para reinventarnos, superar adversidades y encontrar bienestar en el caos. Porque cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Darle la Vuelta a la Tortilla, a tu programa Darle la Vuelta a la Tortilla. Hoy nos reunimos un miércoles más para hablar de cosas fundamentales de la vida y para ver en situaciones extremadamente graves cómo somos capaces de darle la vuelta a la tortilla, de encauzar nuestras vidas. Y nuestro invitado de hoy, Salvador Torres, bienvenido Salvador. Muchas gracias. Nos va a contar pues cómo una vida que puede parecer brillante, exitosa, pues también tiene momentos muy duros y cómo ha encauzado él esa vuelta a la tortilla. El planteamiento, acordaros que cuando hablamos de darle la vuelta a la tortilla no damos obligadamente la idea de dar un vuelco, un salto mortal a nuestra vida, sino identificar cosas que no funcionan, cosas que nos duelen, cosas que han ocurrido en nuestras vidas y cómo ayudarnos a nosotros mismos a superarlas, a encauzarlas y acabar sacando de esas situaciones problemáticas en el caos en el que vivimos, pues acabar superándolas y sacarles provecho. Dicho esto, el título de hoy está muy relacionado con Eduardo sigue aquí. Y vamos a saber más tarde quién es Eduardo. Así que antes de empezar, vamos a darle paso al Rincón del Loco con una nueva cara, que la conocéis también, que es la de Sandra Díaz. Hola, hoy estoy por encargo de Fernando, nuestro creativo que no ha podido estar, y nos ha enviado un texto muy bonito conectando con la historia que vamos a escuchar a continuación. La historia tiene que ver con la perspectiva, la reflexión que nos manda Fernando. Tus ojos, comienza. Hace unas horas utilicé uno de esos mensajes con imagen que cruzan las redes para enviárselo a mis seres más queridos. El mensaje decía: si pudiera otorgarte una sola cosa en mi vida, te daría la oportunidad de verte a ti mismo a través de mi mirada. Solo entonces te darías cuenta de lo especial que eres para mí. Refleja este concepto dos cosas para mí importantes. Una es el amor por los que están siempre con nosotros, aunque no estén presentes con nosotros, y la perspectiva, poder mirar desde otros lugares. Ya sabéis que yo desde mi trabajo, uno de mis retos cuando trabajo con otras personas es acompañarles a identificar nuevas miradas que les den nuevas acciones o nuevas posibilidades, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado y hablaremos de que la perspectiva nos hace entrenar la creatividad y hace que darle la vuelta a la tortilla no sea tan duro o desafiante? Si estamos acostumbrados a mirar las cosas desde otro lugar, nos resulta más fácil asumir las vueltas de la vida, porque en el fondo, en algún momento, ya las habíamos visto desde allí casi sin darnos cuenta. A veces es imposible asumir una vuelta de tortilla como la de hoy, y menos aún prever cómo se verá la vida desde ese otro lado. Pero si estamos entrenados en hacerlo, nos resultará menos difícil. Un pequeño ejercicio, ya sabéis que Fernando nos propone esa mezcla de juego y ejercicio, una cosa sencilla para probar mañana. En el trabajo, quizá tienes un puesto, una silla, un lugar, y en casa un sillón, un sitio donde sueles sentar. Pues haz lo siguiente: cambia de sitio durante apenas 2 minutos o 5, dales tiempo, y haz una lista de todos aquellos detalles que no habías visto, sentido, percibido, sentado donde siempre, porque estar sentado donde siempre nos da las opciones de siempre: objetos, luces y sombras, tactos, comodidades o incomodidades. Ponerte en otro lugar te ayudará a entender al otro cuando el otro se ponga ahí, ¿o no? Muchas gracias. Bueno, pues esta vez oficialmente bienvenido Salvador. El resto de las presentaciones ya sabéis: Susana Espelleta, Sandra Díaz y Fernando en diferido. Bien, pues empecemos directo a la pregunta
que se la ha preparado, le he dicho que se la preparara. ¿Quién es Salvador Torres? Bueno, no me lo he preparado porque creo que hablar de uno a veces puede parecer un poquitín complicado, pero yo creo que es bastante sencillo, ¿no? Salvador Torres es un padre de familia que tiene 2 hijos y que es arquitecto de estudios y de profesión dedicado pues prácticamente toda su vida, aun siendo arquitecto de estudios, al mundo de las personas, al mundo de la gestión del talento directivo. Durante prácticamente casi 40 años en el mundo de recursos humanos, empecé en el mundo de la consultoría tecnológica y luego he estado dirigiendo ámbitos de recursos humanos tanto en el Grupo Unión Fenosa como en el Grupo Iberdrola y en el Grupo Santander, y desde hace 8 años dedicado al mundo de la gestión de talento directivo a través de una compañía de headhunting que también nos dedicamos al tema de consejos asesores, consejos de administración, que hacemos consultoría de alta dirección, interim management, y hacemos una cosa muy bonita que se llama Experience Ahead, ETC Experience Ahead, que se dedica a las personas para tratar de cerrar nuestro ciclo, las personas más allá de 50 años que en un momento determinado dejan la posición ejecutiva corporativa y se enfrentan a lo que puede ser la realidad de un directivo en la última fase posiblemente de su profesión, encarando lo que puede ser la segunda carrera profesional. Siempre dedicado al mundo de las personas, a todos los niveles, mayoritariamente del tema directivos, y como decía, en estos últimos 8 años dedicado al mundo de headhunting, que yo lo suelo llamar a veces consultoría de gestión de talento directivo, 7 años, casi 7 años en el mundo de otra compañía multinacional, y desde hace 1 año y medio creé, entre otras cosas, en legado y en honor a mi hijo, lo que es la compañía ETC, Executive Search, que ETC no significa etcétera, sino que significa Eduardo Torres Collado, que toma el nombre de una compañía que mi hijo en su momento creó en Los Ángeles, en California, y que lleva las iniciales de su nombre, Eduardo Torres Collado, y que en aquel momento era ETC Productions. Como me preguntaréis un poco, quiero yo empezar a hablar de Eduardo y no de mí, pues yo creo que es suficiente el tiempo que he podido dedicar a mí, es que Eduardo era un chaval que decidió hacer ingeniería ICAI y que luego estuvo muy claro que quería trabajar en el mundo del cine, en la gestión de dirección de producción cinematográfica, y entonces se encontró 4 años estando, prácticamente 4 años en California, en Los Ángeles, donde por una serie de razones, que no sé si vendrá luego al caso, creó su propia compañía que se llamaba ETC Productions. Claro, porque si os fijáis, lo mismo me pasó cuando empecé a hablar con Salvador. Yo, como sabéis todos, en realidad tenemos un invitado para hablar de ese invitado, ¿no? Y entonces cuando llamé a Salvador le digo, bueno, pues vamos a preparar el programa, y me dice, bueno, pues vamos a hablar de Eduardo. Me quedé así diciendo, espera, yo hablo siempre con la persona que ha pasado aquí, ¿no? Claro, Eduardo es el segundo hijo de Salvador, y la vida de Salvador, de su mujer y de la hermana de Eduardo ha sido marcada por lo que ha pasado. Por lo que me contabas, Eduardo era un joven extremadamente vitalista, que amaba la vida, que tenía muchos amigos, que disfrutaba del deporte, del mar, sobre todo del agua, creo que, y que empezó a estudiar ingeniería, pero no se sabe muy bien por qué, pero el caso es que luego tomó la decisión, sí, de dar la vuelta a la tortilla en su vida y de cambiar de enfoque, y ahí tenía conversaciones contigo, ¿no? Y una de las cosas que me pareció interesante de lo que me contaste, Salvador, era las conversaciones que tenías con tu hijo. O sea, yo diría que pocas personas tienen ese tipo de conversaciones cuando un hijo quiere ir en una dirección, y que, bueno, pues el padre se encuentra con que pues pasamos de arquitectura, de ingeniería, al mundo del cine. Y aquí tenemos una representante del mundo. Mi hija me hizo igual, con unas notas increíbles, y al final se dedicó a la música, o sea que... Vamos a ver, Eduardo quería en su momento, terminó la carrera, hizo ingeniería ICAI, y él en su momento pasó por momentos, pues, como yo creo que casi todos los jóvenes, ¿no? Donde incluso pensaba en banca de inversión y demás. Él estuvo haciendo una especie de Erasmus, porque el Erasmus normalmente se decía cuando hacías en Europa, pero él tuvo la suerte de poder ir a Nueva Zelanda como Erasmus, y en uno de aquellos, digamos, viajes de vuelta, dice que le había estado dando vueltas a ver cuál sería su profesión, y tuvo muy claro, me acuerdo, que dijo, papá, no me quiero dedicar al tema de la ingeniería, que es lo que estoy estudiando,
Y yo siempre pensé, digo, yo sé que tú estás haciendo ingeniería por un tema estructural, desde el punto de vista de lo que es estructurar tu cabeza, de lo que pueda ser el tema de abrir posibilidades en tu mercado, etcétera, etcétera. Dice, no me quiero dedicar a la gestión de banca como mamá ni a la gestión de recursos humanos como tú. Dice, me quiero dedicar a la gestión de dirección de producción cinematográfica. Y estas son palabras textuales que me dijo. Y os puedo asegurar que él lo tuvo no claro, sino súper claro. Entonces, ¿A raíz de qué nació esa? Sí, yo también tendría otra pregunta. ¿Y qué sentiste tú? pues yo sentí, porque él me hizo comprender que no era un tema solo por meterse en el mundo del cine, porque él me explicaba que era desde el punto de vista de ser, entre comillas, un empresario, de dirigir, de gestionar. Y digamos que el tema, igual que de recursos humanos o de banca, era, digamos, el sitio donde fluía su gestión. Pero él tenía muy claro, posiblemente porque, bueno, las series, las películas, todo ese tema le gustaba, y entonces, por lo que fuera, pues él había visto muy claro ese tipo de profesión, y además no dijo al cine, dijo a la gestión de dirección de producción cinematográfica. Y entonces yo le comentaba el otro día precisamente a Maitena que cuando me lo dijo, yo siempre digo lo mismo, digo, creo que los padres somos de una generación, o por lo menos mi pensamiento es de una generación algo distinta a lo que han sido nuestros padres, y no sé si los de mi generación piensan lo mismo, pero yo siempre, y lo he comentado muchas veces en casa, siempre he pensado que a mí un hijo mío me podría decir que querría ser payaso. Y no tengo que decirle que no, si realmente está motivado por hacer esa profesión. Lo que pasa es que yo lo que le dije es, oye, yo estoy preparado como padre para que me digas cualquier cosa, eso sí, te digo, me gustaría que si haces esto fueras a la mejor universidad de payasos y fueras entre los mejores payasos del mundo, o sea, que ese tema, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso, que quería ir a gestión de dirección de producción cinematográfica, le dije, mira, yo lo que sí voy a hacer contigo es una cosa, Eduardo, yo te voy a poner en contacto con el mundo del cine, porque es bueno, ya que también mi profesión hace pues mentorizar a mucha gente, creo que es dar información de lo que es ese mundo para que lo conozcas, ¿no? Y además se lo dije, digo, y además vamos a ver, yo te voy a poner en contacto, y perdón por a lo mejor por cómo lo llamo, con el faranduleo de lo que puede ser el cine, pero al mismo tiempo que tú que tienes claro que es la gestión, por el tema empresarial, de producción, que es algo más empresarial que el propio cine. El cine es la base, digamos, pero es una gestión, que él además lo tenía bastante clara. Y entonces durante un tiempo le puse en contacto efectivamente con actores, directores de cine, productores, incluso se hizo amigos con algunos, hay una persona que lo puedo decir, que se llama Ángel Durández, una persona que fue, digamos, compañero jefe mío en Arthur Andersen y que hoy por hoy es una gran persona del mundo del cine en la parte de producción y que a mí me parecía que podía ser algo de lo que él buscaba para que así viera una visión 360 de lo que era la producción y el cine, ¿no? Y con Ángel Durández se hicieron íntimos amigos. Ángel ha ganado varios Goyas y este año ha estado en la parte de los Oscars, ¿no? Y además sigue produciendo películas. Y Ángel, que tiene algo más de 80 años, se hicieron amigos íntimos él y Eduardo, ¿eh? Entonces, cuando ya le dije, y si lo tienes dentro de un orden claro, eso sí te digo, en España no te vas a quedar, te vas a ir al mundo del cine, te vas a ir a la Meca, para que igual que ese, entre comillas, payaso que yo podía poner en símil, pues tú vayas al mundo del cine, al mejor sitio que tienes que ir, que es donde tienes que estar, que es en la cuna del cine, que es Los Ángeles. Y haces un máster allí, y así es como fue, hizo el máster de la New York Film Academy en Los Ángeles, y como prácticas empezó a trabajar en el mundo de la producción, más de la distribución que de la producción, en la empresa Ejeda, que es de Enrique Cerezo. Eso es apoyar a un hijo, ¿eh? Sí, eso es apoyar, pero tú conocías, ya tenías una mano gracias a este antiguo jefe tuyo, que me imagino que te abriría puertas para ayudarle, ¿no? No, tenía una mano, pero no me esperaba que él nos dijera lo del tema del cine, sinceramente. Lo que pasa es que hay que estar preparados y yo que hablo, insisto, con muchas personas y que muchas veces son temas de conversación esto, pues yo siempre digo que hay que escuchar, hay que respetar, porque nunca sabes, entre comillas, la madera que lleva encima la persona para tratar de sacar el máximo provecho. Y puedo asegurar que, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero hubiera hecho un carrerón en el mundo del cine, porque era una persona que, bueno, luego a lo mejor contamos, pues que se le dio muy bien. Puedo seguir, si quieres, contando un poquitín una anécdota en función de lo que quieras, porque no me quiero desplayar demasiado. No. Es que me gustaría recuperar justamente nuestro segundo o tercer programa. Tuvimos una persona cuyo padre también era un referente en el mundo de la música y que le dijo, no, gestión sí, entre comillas, faranduleo, no sé cómo lo llamaría él, teniendo en cuenta que lo había vivido y que estaba muy posicionado, que era un referente del medio, no quiso que su hija entrara en ese medio. O sea... Que podemos ver la diferencia en un lado y en otro, que bueno, hay padres que sí están de acuerdo y hay otros que no, sin más.
Hombre, yo creo que como Pero yo todo- tengo la sensación, según hablas, fíjate, que si esa puerta que tú tocaste no se hubiese abierto, ¿no? Para apoyar y ayudar a tu hijo, hubieses tocado otras. No entiendo la pregunta, pero desde el punto de vista de que hubiera tocado otras. Pues fuiste a Los Ángeles, viste aquí, o sea, bueno, Sí. viste a ver quién podía tener contacto dentro de lo que es la producción cinematográfica en Los Ángeles y dijiste, bueno, esta persona me dio el pie a apoyar a mi hijo, ¿no? Que entrase. No, toda esta información fue en España. Bueno, Y fue él pero el le que se abriste. buscó la vida. No, él se buscó la vida. Ah, pues yo lo había terminé- entendido entonces yo mal. No, él se movió en el mundo de la farándula, de los directores, productores y demás aquí en España. Y cuando lo tuvo claro, yo le dije, tienes que irte a la meca del cine y tienes que hacer un máster para que ya que eres ingeniero, tienes que ver cómo entras a ese mundo del cine y tienes que entrar a través de un máster. La base es lo que decía desde el punto de vista de la ingeniería, que además fue una base, y él me lo reconoció muchas veces, muy buena para abrir en el mundo de la gestión, de la producción y demás, pero él a partir de allí se fue a Estados Unidos y fue él solo. el que Vale, se movió vale. en un momento Bueno dado. aclarar esto, En ¿eh? cualquier caso, hay una parte que me contaste que era el aterrizaje en una empresa normal con los retos que conlleva. Es decir, que empieza a trabajar y le dicen no vas a cobrar durante 3 meses. No fue así. Él más o menos con 22 años se fue a Estados Unidos, hizo el máster y empezó a trabajar en Egeda, que insisto es la empresa de Enrique Cerezo. Estuvo trabajando como 3 años y medio allí en esta empresa y me acuerdo que el verano del año 19, como él venía normalmente en Navidad, verano, a veces en Semana Santa y alguna vez hacían una escapada, me dijo, papá, ¿tú crees que me van a renovar en la empresa, que me renuevan todos los años en septiembre? Y le dije, oye, siempre me estás diciendo que bien, con lo cual, ¿cómo no te van a renovar? Claro, pero tú me hablaste de una Pero me experiencia dice, es que yo quiero que no voy a renovar. Digo, ¿y eso? Dice, es que creo que, no me lo dijo así, pero creo que he tocado techo en la parte esta, busco lo que es producción y aquí en esta compañía no estoy haciendo producción. Entonces lo que he pensado es decírselo y buscarme yo por mis propios medios el poder hacer lo que pueda ser mi carrera profesional. Y entonces me acuerdo que le dije, oye, pues sigue en la compañía, empiezas a buscar y me dijo, no, papá, me parece que no es ético y no es adecuado el que yo necesito tiempo y tengo que ser honesto y honrado con la compañía, se lo tengo que avisar, ellos tienen que buscar una sustitución, etcétera, etcétera, y por tanto se lo voy a decir ya para que lo sepan. Y le dije, oye, no puedo decir otra cosa. Yo a lo mejor le recomendé lo que le recomendé, pero le dije, oye, si tú piensas eso me parece bien, porque me parecía que era una posición madura por parte suya. Llegó además septiembre, que era donde se renovaban, y no habían buscado una posición. Bueno, había pasado que le habían amenazado, sí, quiero contarlo un poco porque le dijeron, no, cuando él lo comentó, el pensamiento quizá que tenemos latino, español o algo, le dijeron, no, tú tienes algo seguro, no nos quieres decir, nos están mintiendo, eres un niñato, esto no puede ser y no nos estás diciendo la verdad, te quieres ir porque ya tienes algo. Digo, no, y pasó que de verdad que fue eso, ¿no? Llegó septiembre y no tenían su sustituto y le pidieron por favor que a ver si podía continuar porque no habían buscado su sustituto. Y él también, con una madurez de 26 años, pues le dijo a su jefa, sí os pido una cosa, yo os voy a ayudar pero a tiempo parcial y 2 meses, porque yo necesito tiempo para buscar lo que pueda ser el trabajo. Entonces él empezó a buscar y estuvo trabajando, estuvo haciendo colaboraciones con HBO, el que le guste el cine y entra en IMDb, pues pone Eduardo Torres Collado y aparecerán allí lo que han sido sus colaboraciones y trabajo. Trabajó en la película de Mulan y ya se metió por su cuenta en el mundo del cine hasta que se encontró uno de los impedimentos también fuertes. Papá, es que no nos dais cuenta, pero nosotros en Estados Unidos somos personas latinas y entonces tengo un problema porque en Estados Unidos, que son muy serios, no puedo facturar. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a pensar a ver si a través de alguien lo podemos hacer. Y él solo, con 26 años, se buscó un abogado, no nos dijo nada, y creó su propia compañía de producción que se llamaba ETC Productions. Que siempre cuento la anécdota, que es verdad, que nos lo compartió a Cristina, que es mi hija, a María Eugenia, que es mi mujer, y a mí. Y entonces en un momento determinado, pues yo le dije, oye, me gusta, pero quizá a lo mejor suena un poco a etcétera, ¿por qué no piensas alguna cosa ahí más? A mi mujer y a mi hijo se le gustaban, y entonces al final dice, mira, papá, he decidido que se va a llamar ETC Productions. Se fue, insisto, con un abogado, tenemos los sitios además donde refleja todo este tema, y creó su propia compañía. Estando trabajando un poco por su cuenta, vino una compañía, que es la compañía cuyo productor es Gael García Bernal, que es un actor y productor muy importante, y entonces le dijeron que si estaba dispuesto a incorporarse, y él dijo que sí, y se incorporaba sin ganar dinero por 3 meses, 2-3 meses de prueba,
y en función de esa prueba luego ya le contratarían. Y así fue, le dijeron que a finales de febrero verían a ver si le contrataban o no, y él estuvo trabajando y muy dedicado. Me acuerdo que hablábamos la familia con él muy a menudo, y en un momento determinado, ya invitado desde febrero, ¿cómo va la cosa? Bueno, pues han pedido un mes, una semana más para darme la decisión, pero yo creo que muy bien, yo veo que están muy satisfechos conmigo y demás. Luego tuve la posibilidad de hablar con su jefe, que si queréis os digo lo que me dijo, y entonces llegó finales de febrero y, como digo, le habían dicho que por favor una semana más, porque se tenían que reunir los 3 socios. El día 4 de marzo del año 20, una semana antes de la pandemia, se reunieron los 3 socios y determinaron, a través del socio principal que estaba en Los Ángeles, porque otro estaba en Nueva York y otro en México, decidieron que sí, que fuera adelante, porque además el que era socio suyo en Los Ángeles, a los otros socios, que luego me lo contó, dijo: es que no he tenido ninguna persona como Eduardo en 7 años que llevo trabajando aquí en Los Ángeles, de la madurez, de la ayuda que nos ha hecho en la parte de los guiones, en cómo se ha manejado para buscar el casting muchas veces cuando necesitamos, y por supuesto se decidió que sin lugar a duda le contratábamos, y quedaron, esto fue un miércoles, el viernes para comunicárselo. Él ese mismo miércoles, perdón. Aquí me gustaría subrayar 2 cosas, porque luego vamos a entrar Lo en que sí que otras es toda la gente que nos escucha ya se está dando cuenta que este es un programa Eduardo. Sí, totalmente. Esto ya totalmente. lo estamos centrando, ¿no? Tenemos aquí el padre sentado, pero todo el programa gira alrededor de Eduardo. Una de las cosas que has contado son justamente las dificultades que tiene cualquier estudiante que se va a Estados Unidos, que es hispano, y la otra experiencia es la de esa reacción visceral que te encuentras en una organización cuando pues propones algo que no le gusta al que tienes enfrente. Y en este caso es, me voy a ir, y entonces es una reflexión absolutamente irracional, que gracias a Dios, por lo que cuentas, Eduardo tenía un saber estar que le permitía no sufrir de ello. En otros casos es una situación extremadamente dura para todos estos jóvenes que se ven agredidos simplemente por querer ser coherentes con su planteamiento, ¿no? Total. El caso es que... Perdón, él solo tuvo un punto donde lo pasó mal, y me acuerdo cuando me llamó desde Estados Unidos para decírmelo, y me dice: papá, mi jefa me amenaza que me va a quitar la visa. Y le dije textualmente: no te la va a quitar seguro, Eduardo. Y si de verdad quieren quitártela, el que está aquí llama y habla directamente con Enrique Cerezo para que no te la quite. Claro, eso es la ventaja de tener a Salvador de padre, que no sería... Por el nombre dices. Sí. De Salvador. El tema, pasamos al viaje circular. Antes A de mí me empezar gustaría la segunda calentar un poquito más esto. Vale, Llegar pues entonces... al momento de inflexión sería bueno para luego seguir entendiendo el viaje circular. Muy bien, pues entonces estamos justo en el punto en el que Eduardo va a recibir la respuesta de si vas a ser contratado. Ese mismo día, el día 4 de marzo, él se habían reunido por la mañana, los 3 socios, como digo, y habían determinado, lo supe posteriormente, habían determinado que sí, me llegaron a decir incluso el sueldo que le iban a dar y que se lo comunicaban el viernes, pues por lo que sea, ¿no? Y entonces él salía de trabajar, eran 4 y cuarto de la tarde, camino a casa porque tenía que hacer una cosa en casa, y salía con un scooter, con la moto, y en uno de los cruces del propio Los Ángeles, que si lo conocéis son cruces complicados con muchos semáforos, pues él iba por su carril e indebidamente una chica con un coche se cruzó indebidamente y él se encontró el tema por delante y falleció en el acto. Eso fue un poco el tema. A partir de ahí vosotros pues recibís una noticia que es realmente también la parte de, bueno, pues cómo recibo Sí, y si quieres, a las situación. 3 de la mañana, me acuerdo que ya como tenemos teléfonos móviles, yo normalmente me solía poner el teléfono mío en el despacho para cargar, mi mujer lo solía tener en el dormitorio, y oímos un ruido de sonido, no sé si fue de vibración, juraría que sí. Y entonces enseguida, pues oye, qué raro, 3 de la mañana alguien nos llama, y yo vi enseguida que era un número +1, que luego colgaron, y entonces fui a mi teléfono y lo cogí, y efectivamente me habían llamado previamente a mí, porque creo que la A que se puede poner tenía, aparte de la novia, tenía mi teléfono, ¿no?
Y entonces enseguida le llamé, me llamaban del hospital, curiosamente Ronald Reagan de Los Ángeles, un hospital la verdad es que fantástico, en donde una doctora con una psicóloga pues me comentaba el fallecimiento de Eduardo en un accidente, me contaban la verdad es que muy bien el tema, creo que había parte de español, parte de inglés, gracias a Dios se entendió perfectamente el tema. Y tienes que a partir de ahí andar y asumir que lo que le ha pasado a tu hijo es que ha tenido un accidente, todavía no sabes cómo. Es más, tardamos varios días en saber realmente cómo había sucedido, porque lógicamente es un tema que al ser un accidente, pues luego se pone la policía y demás por medio, ¿no? Entonces nada, me acuerdo que pues de ahí pues empezamos a manejar directamente todos los temas de a ver cómo los billetes podíamos irnos para Los Ángeles. Y me acuerdo que yo me fui a la Embajada de Estados Unidos a ver qué se podía hacer para tener todos los temas que teníamos que esto, y sí es verdad que quizá uno de los momentos peores de todo este tema, aparte del conocer que había fallecido Eduardo, era que se lo tuve que comentar a Cristina, porque Cristina vivía fuera de casa con 2 amigas en Madrid, nos vivíamos en los alrededores, y posiblemente ese fue el momento más duro que posiblemente yo he pasado en la vicisitud de Eduardo. Aparte, lógicamente, yo diría 2 momentos también bastante fuertes, que fue el primero el conocer el desenlace y segundo cuando le vi por primera vez, lógicamente, en el mortuorio del Hospital Ronald Reagan. A partir de ahí conseguís en 24 horas estar ahí. Sí, hay una anécdota muy bonita, no sé por qué, que me acuerdo que estaba la psicóloga y viene a ser como una especie de no graduado social, no sé cómo se llama allí, que nos dice, pero ¿cómo puede ser que en menos de 24 horas del accidente estén ustedes ya aquí, nada menos que desde España? Bueno, y cogimos un vuelo. Eduardo había fallecido hora de España en torno a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Eran como las 4, quizá un poquitín antes, el fallecimiento fue como a las 4:30 en Los Ángeles, por la tarde del día anterior, y cogimos un vuelo que me parece que salía como a las 12, 12:30, fue llegar y lógicamente ir al hospital. Pasamos al viaje circular. Bueno, con la fuerza con la que habla nuestro invitado y cómo nombra el nombre de Eduardo sigue aquí, evidentemente sigue aquí y hoy está aquí con nosotros, ¿no? Yo siempre traigo obstáculos para superar y en el obstáculo de hoy, en el viaje circular, es quedarse... ¿Cuál sería el obstáculo, no? Pues quedarse anclado en el pasado y querer vivir de los recuerdos del pasado mientras nos perdemos el presente, que veo que no es el caso. Todos tenemos la decisión, fíjate, final de elegir cómo queremos vivir. Si aferrados a los recuerdos, a lo que no es y ya no está anclados, que nos mete siempre en el rol de víctima, o desde la maestría de lo que hemos vivido, desde lo que tengo hoy y soy hoy. Tú decides y siempre todos decidimos, rol de víctima o maestro de tu vida. Luego hablaremos de tu maestría también de vida, porque creo que es muy grande para todos, para escucharte, ¿no? Siempre me gusta aclarar que no estoy hablando de ignorar el dolor, ni de poner buena cara cuando por dentro se rompe el alma. Hablo de responsabilidad emocional y darnos cuenta que si bien no elegimos todo lo que nos sucede, sí podemos elegir cómo responder a todo eso que nos pasa. Porque cuando elegimos vivir desde la víctima estamos en un rol repetitivo de ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué me pasa esto? Nos quedamos atrapados en la pena, en la culpa, y créeme que la experiencia de la vida, a todos los que nos escuchan, creerme, que la mayoría de las veces no tiene respuestas, porque la vida no tiene respuestas, simplemente es lo que es. Y cuando elegimos vivir desde la maestría, pues todo cambia. Dejamos de esperar que el mundo nos rescate y decidimos rescatarnos nosotros mismos, incluso darle la vuelta a la tortilla. Aprendemos a vivir con el dolor como parte del camino y sostener lo sucedido, sin querer buscar respuestas y sin tener que forzar, simplemente con la aceptación de que la vida duele. Es muy importante mirar esas heridas y decidir que no nos definen. O sea, aceptar el dolor, pero no quedarte a vivir en el dolor. Comprender que las dificultades pueden convertirse en puertas hacia versiones más elevadas de todos nosotros, en cada uno de nosotros. Y no es fácil a veces cuando tomamos ese tipo de decisiones, porque todos dudamos y nos peleamos con nosotros mismos, nos caemos, porque cada vez que tomamos una decisión dejamos de tomar otras. Y tomar la decisión de vivir desde la maestría a veces nos sitúa en el grupo de los extraños, y esta sí te la preguntaré luego, ¿no? Esos extraños de los que sonríen a pesar de, los que celebran a pesar de, se divierten a pesar de, darnos cuenta que el pasado nos trajo hasta aquí, pero no tiene que decidir nuestro próximo paso, ni siquiera nuestro futuro.
Entonces, quedarse anclado en el pasado te va a robar lo más valioso que tienes. Quizás en este presente, la familia, los que amas, construir lo nuevo, los sueños, abrazar todo aquello que pues, te puede apoyar en salir de esa dificultad. Es como intentar florecer mientras sigues regando las raíces secas. ¿Cuánta gente no está haciendo eso? No sigues regando el tiesto viejo y dices a ver si florece. No, hay que cambiar, hay que arrancar desde la raíz muchas cosas, ¿no? Y consejo que doy, consejo que me aplico. Supera estar anclado en el pasado. Elige la vida como maestra. Hoy es un bonito día para soltar el ancla y volver a la mar, a navegar, sanando y soltando mientras te abres a la inmensidad de la mar. Saber que puedes cambiar, que no puedes cambiar lo que pasó ya está, pero sí puedes cambiar la forma en lo que lo recuerdas, y no uses el pasado como excusa para no avanzar. Eres capaz, incluso con la pregunta, ¿qué puedo hacer hoy para estar un poquito mejor que ayer? Muchas gracias, Susana. ¿Qué puedes hacer hoy para estar un poquito mejor que ayer? Bueno, yo me lo preguntabas el otro día, ¿no? Yo creo que perder un hijo es muy duro, pero la vida no la pintamos nosotros. La vida es como es y tenemos que hacerlo, ¿no? ¿Elegiste maestría? Esa sí, es un poco... Vamos a ver, me ha tocado estar con matrimonios que han pasado por temas como el nuestro, por aquello de que dicen que nosotros hemos podido tener otra actitud. Nosotros no es que hayamos tenido una actitud, hemos tenido la actitud que a Eduardo le gustaría. Eduardo es una persona que yo no he encontrado ninguna de las fotos, y tengo un montón de ellas, en donde no estuviera la sonrisa. Por eso cuando comentaba anteriormente Maitena sobre el tema de cómo era el líder entre los amigos, tanto en digamos, el equipo que tenía aquí en España como el que tenía en Estados Unidos. Era una persona vividora, era una persona madura, sin dejar de ser niño, que era lo bueno, ¿no? Era una persona que en un momento determinado nos dice: si alguna vez me pasa algo, la responsabilidad es mía. Yo le contaba el otro día a Maitena que una de las conversaciones más bonitas que tenía con mi hijo fue cuando dijo que le gustaría comprarse una moto. Y entonces tuvimos una reunión de 2 o 3 horas y me pidió 24, o le pedí yo 24 horas o 48 para que decidiera el tema. Y al final me acuerdo, nunca se me olvidará, que me dijo: papá, tenéis toda la razón en todo lo que me has dicho, pero déjame que lo compré, dice, porque voy a ser responsable y te aseguro que nunca me va a pasar nada en una moto. Entonces no puedes en un momento determinado quitar ese tipo de cosas. Entonces, claro, dices tú, ¿qué es lo que nos lleva? Pues nos lleva a Eduardo. Eduardo no consentiría, Eduardo una persona vividora, integrada en la familia, si tuviera yo que decir de toda mi familia, e incluso de la de mi mujer, yo diría que la persona, digamos, que ha motivado a todos la familia y que realmente ha sido un hueco importante de todos los que somos la familia, ha sido Eduardo. Entonces, no podríamos nunca, en un momento determinado, ser como somos diferentes, porque él no nos dejaría. Y esa es la fuerza que los tres de la familia llevamos dentro. Y además le recordamos muchos días. Nos ha venido muy bien, sobre todo, por ejemplo, a mi hija, en un momento determinado, cuando tiene alguna duda, se invoca a él y se siente incluso más cercano casi, no es que no estuviera cercano antes, pero casi más cercano en un momento determinado. Entonces, yo creo que aquí lo que te ayuda es a entender que en la vida no es solo lo físico, sino lo que es lo que está junto a ti en un momento determinado. Y Eduardo, por eso el nombre de lo que decíamos de eso, Eduardo sigue con nosotros, y Eduardo está con nosotros, y Eduardo pervive y nos manda señales entre nosotros. Claro, eso es fe. A mí me ha gustado mucho antes cuando decías quién eras, ¿no? Y decías que ahora ayudas a las personas como en la segunda oportunidad, ¿no? A partir de los 50 y tantos. En la segunda carrera profesional. Profesional. Sí. Para mí, yo lo he apuntado como la segunda oportunidad, ¿no? ¿Te suena? Sí, sí. Claro, ser. O sea, es como la segunda oportunidad también para vuestra familia, ¿no? Sí, esta sí, segunda oportunidad. Sin duda. Que es curioso. Sin duda. Sí, a veces hablo de la edad. En tu caso no te he preguntado. Tú podrías estar jubilado, ¿no? Podría estar jubilado. No tengo los 65, tengo los 63, pero podría estar jubilado, sí. Pero no te vas a jubilar. No, además pasé un año muy bonito el año pasado, porque siempre dije que es una pena, ¿no? Que he disfrutado 26 años de mi hijo y no 62, y el año pasado cumplí 62, que además es mi fecha de nacimiento. Quizá a lo mejor es una casualidad, pero es así. Bueno, yo creo que en su vida hay pocas casualidades con todo lo que está contando, ¿no? O sea, como todo tiene un hilo conductor. Además, unido un poquitín al anterior, y me vais a dejar que deje una pequeña por favor. Tema de publicidad. Mi hija, al poquito de fallecer Eduardo, ella es arquitecta y pintora y diseñadora de interiores. Yo a los oyentes les invito a que entren en ETC de Eduardo, ETC Arte,
crea esa compañía, ETC Arte, que es una maravilla de compañía y una maravilla de hija, que voy a decir yo, en donde en honor a él le ayuda y se transforma a dedicarse al mar y a Eduardo y a todo lo que son los recuerdos en un momento determinado, ¿no? Y luego yo posteriormente, pues cuando os he contado que yo estoy 7 años en una compañía, cuando decido montar mi proyecto, él ya me dijo en un momento determinado: papá, si alguna vez te montas por tu cuenta, ya sabes cómo se tiene que llevar la compañía. Y la compañía que yo dirijo, en el que él es presidente de honor, dicho sea de paso, es ETC Executive Search, que les invito a también a los oyentes en ETC-Search, y les invito a que nos sigan a través de LinkedIn. Y solo en el caso de Cristina, sí decir que ha estrenado un showroom esta semana en la calle Claudio Coello 22, primera planta, que invito a todos los oyentes que por la tarde vayan a visitarlo, que es una maravilla. Y esto quedará registrado en la parte de abajo, ya sabéis, de YouTube, para que si no tenéis bolígrafo, para pinchar lo podéis, directamente en los podéis links que pinchar los vamos a poner. directamente. A mí me dicen mis empleados, tengo 10 empleados o 10 compañeros, me suena muy mal, perdón, lo de empleados, que tenemos una empresa con alma. Yo siempre digo, tenemos una empresa con Eduardo. Y con alitas, porque ahí no sé si la fe también y toda esta parte espiritual también nos ayuda a vosotros, Sin ¿no? duda. Que no la hemos tocado, pero... Es una pregunta muy bonita que me haces, y debo decir que yo soy una persona religiosa y creyente, pero cuando me hacen esa pregunta yo siempre de verdad digo lo mismo. Por supuesto ayuda, y he encontrado personas que no tenían ese, entre comillas, apoyo o ese sustento, y es importante. Pero la religión al final no deja de ser humana, y yo creo que el tema de Eduardo es un tema humanístico, de humano, de humanidad, de que en un momento determinado, y lo digo y lo diré siempre, el que nos sustenta y nos apoya es él humanamente, no tienes que dirigirte. Eso sí, habrá pasado. Yo hay una cosa que sí quiero decir, que también son bonitas, y perdonadme que a lo mejor esto, tuve la suerte de que tardamos, si os acordáis, con la pandemia, en tener el funeral suyo hasta el 22 de julio. El 22 es una cifra que además en la familia es muy querida, ¿no? Y tuvimos el funeral el día 22 de julio, donde pudimos hacerlo, y la verdad es que con asistencia de mucha gente, y eso que todavía estábamos con esto. Y hace poco, aunque me criticaban algunas personas, se ha hecho el 5º aniversario y quise hacer una misa, pero no por hacer una misa, nos la hizo además una persona que le saludo de aquí, que no creo que esté escuchándonos, a la que quiero mucho, que es José María, el padre José María Rodríguez Oleizola, jesuita, que yo invito a la gente que le conozca a través de esto, porque es un gran comunicador y es un gran escritor, que hizo una homilía preciosa sobre el tema de la memoria, y que yo además le dije: José María, me gustaría dar una misa, pero quiero ser un homenaje, simplemente porque se han cumplido 5 años. Es decir, lo que nos sustenta y la forma de llevarlo es una forma, independientemente, que apoya lo que es el tema espiritual, es él, es lo humanista que era él, es el apoyo de ser como era, y que no nos dejaría ser de otra forma distinta a como creo que tratamos de comportarnos los 3 miembros de la familia que estamos vivos. ¿Y tú crees que por eso no crees que no es tan útil tu apoyo a personas que han pasado por situaciones similares? No, yo sí, vamos a ver, me han pedido apoyo y en muchos sitios he dado ese apoyo. Lo que pasa es que sí es verdad que hay condiciones de contorno que en un momento determinado ayudan o desayudan. Claro. Yo me he encontrado personas que sí nos han podido hacer caso, estoy recordando alguna de ellas, y en otras donde no, pero porque se dan otras circunstancias. A lo mejor aquí es muy importante que la pareja piense en lo mismo, que los 3 piensen lo mismo, que todos vayamos un poquitín esto, y que tenemos que ser, dejarme la palabra a lo mejor, lo suficientemente duros, si es la palabra, o lo suficientemente razonables, o lo suficientemente cercanos a él para tratar de entender esto. Yo siempre digo que este tema, y si entran en mi página web, hablo del legado, que algunas veces me han dicho que si era el legado de mi padre, ¿no? Es el legado de mi hijo porque me pidió eso en un momento determinado, ¿no? Y yo creo que el recordarle día a día, como le recordamos, y los empleados, insisto, los profesionales de ETC Executive Search, se sienten absolutamente identificados con Eduardo, y se sienten identificados como que es su presidente. A mí me decía mi secretaria, que está enfrente, tenemos cuatro fotos de él en la entrada, unas fotos muy bonitas, y que dice, yo estoy siempre con él, y alguna vez incluso le pregunto cosas para que trate de ayudarme. El día que le responda va a salir corriendo. Y Cristina muchas veces, mi hija, cuando tiene que hacer, a veces también le pregunta, y le ayuda mucho, de verdad, le ayuda y nos ayuda mucho. Es muy bonito, ¿no? Yo es que estoy como sin palabras, estoy pensando como en un socio fundador que realmente deja los valores, ¿no? Como forma de comunicaros, de tomar decisiones, de qué hacemos ahora, ¿no? Una parte inspiradora, pero una parte realmente
que está dentro de cada uno de vosotros, ¿no? Sin duda. Ojalá muchas empresas vivieran los valores como los vivís vosotros a partir de ese legado de vuestro hijo, ¿no? Sin Estoy duda. absolutamente sorprendida porque mira que, claro, no es comparable, ¿no? Pero hay muchas empresas familiares donde viven de los valores del fundador, el espíritu del fundador, no es nada parecido a esto tan extraordinario que estás compartiendo, ¿no? Cada decisión, o tu hija, por ejemplo, ¿no? Voy a tomar una decisión, ¿qué legado me dejó Eduardo, ¿no? Y conectar con esto para moverse. Y de verdad que sin duda la ayuda que entre los tres hemos estado. Tuvimos también, yo creo también suerte de que, aunque tocó la pandemia, mi mujer es canaria y tenemos una casita allí en Canarias, y justo cuando volvimos de Los Ángeles, que fue duro también allí porque tuvimos que hacer todos los temas, pero le contaba el otro día que las personas de los amigos de allí, cuando se... Y a lo mejor está un poquitín feo decirlo, ¿no? Pues cuando nosotros llegábamos al aeropuerto y les vimos a los amigos de allí, posiblemente se pensaban que a ver cómo nos podían dar consuelo, y casi fue al contrario. Eso es algo que yo he vivido y que me ha dado una vergüenza tremenda. Quiero decir, estar en una situación en la cual ves la entereza de los familiares más cercanos y tú ves que estás derrumbada y no sabes dónde meterte porque dices, si a mí me toca. Te comenté y te pregunté de alguna forma cuáles eran los que creías las fortalezas, los valores que previamente habrían hecho que podéis haber reaccionado así. Porque Bueno, no es algo que surja así, es decir, que... Bueno, yo creo que los he dejado un poquitín caer a lo largo de esto, ¿no? Yo creo que el más importante es que Eduardo era pura fuerza, y Eduardo es el que nos sustenta, y Eduardo es el que no nos dejaría en un momento determinado que tuviéramos otro tipo de actitud. Lo puedo tener clarísimo, de verdad, clarísimo. Ese es el más importante, ¿no? Luego yo creo la fuerza de los tres, ¿no? El que nos hayamos apoyado los unos con los otros, ¿no? Y luego me decías un poco que cuál eran un poco las consecuencias. Yo, que soy caminante del mundo de Santiago, yo suelo decir que, y además lo leí en casi por 2 veces en estas 2 celebraciones que he comentado antes, yo digo que esto es como que él venía conmigo en el Camino de Santiago y le escribía yo y decía que él se había adelantado por delante en algunas de las etapas y había cogido un poquitín un acelerón, pero él me estaba esperando con la mochila en la Plaza del Obradoiro, y seguro que el que ha hecho el Camino de Santiago sabe lo que le digo. Wow. Sí. Hay dentro de este planteamiento una visión de lo que es Eduardo, que con esa energía es la que traspasa absolutamente todo, ¿no? Diría que antes de darle paso a las distinciones de Sandra, diría que habéis conseguido construir algo, y para los escuchantes quiero recordar que muchas veces nos decimos, bueno, es una familia que de alguna forma lo tenía todo, ¿vale? Todo happy flower, vamos a decir, ¿no? No, trabajaba, tenía retos en el día a día, pero sobre todo con una actitud constructiva, positiva, humanista, y que ha guardado ese mismo enfoque una vez que ha tenido que sufrir esa situación. Con lo cual, al final es la actitud que estamos planteando, y esa parte de alma que es la parte importante. Yo solo quiero decir una cosa a lo que dices, Maitena. Nosotros hemos tenido la suerte de tener una persona que era de verdad modelo, que era alegría, que era viveza, o como se quiera decir. Pero si no hubiera sido así, creo que lo más importante, por si alguien me está escuchando, es que en la vida solo hay 2 tipos de enfrentamiento a este, llamémosle, situación, ¿no? Uno es morirse en vida y otro es tratar de hacer del vicio virtud, que suena muy malo del vicio, pero quiero decir, reaccionar de una forma. Y estoy convencido que aquellas personas que nos dejan físicamente pero siguen estando con nosotros, seguro que nunca querrían que en un momento determinado tuviéramos una actitud diferente. Aquí refuerza todavía más la vivacidad, el sentimiento, la alegría que tenía Eduardo. Pero aún no teniéndolo de verdad, o sea, yo lo que digo es, de verdad, las personas siguen con nosotros y quieren que estemos bien a pesar de este tema. Insisto, no podemos cincelar la vida, sino hay alguien, en ese sentido sí lo debo decir, que lo cincela por nosotros, y así lo tenemos que ver. Y vuelvo a decir lo mismo, lástima de que no haya podido yo poder sacar más de 26 años a una persona como Eduardo, pero bueno, lo estoy sacando el resto también de lo que puede ser en la vida. Sigue acompañándote. Sí, buenísimo. Totalmente. Vamos a ir a las distinciones de Sandra.
Bueno, yo me conecto con una parte muy espiritual de las relaciones humanas, ¿no? Que a veces es lo que no se ve y lo que está, lo que se respira y lo que nos une, que a veces pensamos, tiene que estar escrito, tiene que estar visto, tiene que estar registrado, y la mayoría de las ocasiones lo importante en la vida no está o no está tan presente como nos gustaría, ¿no? Yo la primera reflexión que hago escuchando a Salvador y pensando en Eduardo es la diferencia, que no es lo mismo entre legado y herencia, ¿no? En la herencia hay algo que dejamos, que a veces elegimos dejarlo y otras no, y en el legado generamos esto conscientemente para dejar una huella futura. Es decir, no lo dejo simplemente porque me haya ido o porque haya muerto, sino que elijo dejar una huella en las personas que me rodean, ¿no? Una huella de valores, de humanidad. Creo que la palabra que más he escuchado es alegría, y es que tenemos la responsabilidad de dar lo mejor de nosotros cada día y de dejar en nuestro entorno ese legado. Pero hace falta construirlo conscientemente. Muchas veces en las empresas, cuando nos planteamos qué empresa queremos ser o qué visión queremos construir, yo les pregunto, ¿queréis que dentro de 5 años se siga hablando bien de vosotros, de cómo habéis cuidado a las personas, de cómo habéis cuidado el planeta? ¿Queréis que vuestros equipos sigan hablando bien de vosotros? Pues los primeros que tenéis que ser sostenibles sois vosotros, ¿no? Y no tomar decisiones que tengan un coste futuro, ¿no? Y yo creo que Eduardo, y en el alma de Salvador y de su familia, pero en este caso Salvador lo veo, construyó conscientemente palabras como conexión, escucha, conversaciones poderosas, y palabras que son muy necesarias en la vida, como fuerza, equipo y camino, que son palabras que a mí me llenan escuchando esta historia, y que hay conexión más allá de lo que estamos viendo todos los días y de lo que estamos escribiendo, ¿no? ¿Cuántas veces necesitamos que las cosas estén escritas para que existan? Y en muchas ocasiones todo lo grande y todo lo que deja huella está dentro, aunque sea sin nombrarlo. Y yo creo que aquí hay una forma de vida, la que yo veo en vosotros, muy asociada permanentemente con esa conexión que Eduardo. Y cuando escuchaba la historia, no solo hoy, sino cuando me la contaba Maitena, decía yo, les tengo que recordar a mis hijos que les quiero felices cuando yo me vaya, siempre felices y siempre honrando la responsabilidad de estar en el mundo con otra cara, con otro gesto. Sin duda. Muchas gracias, Sandra. Bueno, nos quedan pocos minutos. Muchas gracias, Salvador. Vamos a cerrar ahora con alguna frase de conclusión antes de que haga el cierre. Susana, Salvador. Yo apunté la importancia del legado de los hijos, como para aplicármela también, ¿sabes? O sea que has dejado aquí. No. Bueno, en general salimos siempre con trabajo de esta sesión. Bien, pues recordaros, y creo que más que nunca al principio, o sea, sabéis que lo suelo decir al principio del programa, pero vuestros comentarios son más que bienvenidos, y creo que aquí da para pensar y para comentar mucho y para también hacernos aportaciones para el programa. Paloma, ya ha salido tu libro, y recordar a los escuchantes que tenemos una serie de premios a quien participa más, aporta más, como son el primero, participar en el programa, que es el que parece que nos gusta mucho. El segundo es la sesión de coaching con Sandra para quien quiera trabajar cómo darle la vuelta a la tortilla. La tercera, la sesión de creatividad con Fernando. Y finalmente el libro de Belén Varela sobre la constitución de la buena vida. Dicho esto, recordar como siempre que, vamos a darle la vuelta a la tortilla, ¿cómo? Aprendiendo a ajustar nuestras velas para llegar a nuestro destino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós, equipo. Chao.